Shalom, shalom, shalom para todos, que el Eterno les bendiga a todos y que el Eterno les guarde de una manera muy, pero muy especial. Les hablan estos dos servidores, ya conocidos por cada uno de ustedes. Mi nombre es Yehudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero. Mi nombre es Luis Ramón Disla. Que la paz del Eterno, mis hermanos, sea con cada uno de ustedes. Que la bendición del Altísimo llueva sobre cada uno de ustedes, sobre sus vidas, sobre su familia, sobre sus proyectos, sobre sus planes. Que el Eterno haga su voluntad en cada uno de nosotros y en ustedes también, y que su bendición nos arrope cada día más. Estamos más que contentos, más que gozosos de poder estar aquí nuevamente, ya que hemos hemos retornado a lo que es el contenido de la palabra del Eterno, por aquí, por nuestra plataforma de YouTube. Tenemos dos canales de YouTube, el cual usted puede acceder, puede entrar, suscribirse, activar la campanita para que reciba todas las notificaciones de todo nuestro contenido. Tenemos nuestro canal personal por aquí, que primeramente nosotros, nuestros videos, nuestro contenido, primeramente lo subimos aquí a nuestro canal personalizado, Yehudi Corsino y Luis Ramón Disla, y luego estos videos son subidos al canal, a la comunidad en la cual nosotros pertenecemos, el canal de la comunidad Netfarita de Barín 64. Suscríbase a nuestro canal, compartan los videos con su familia, amigos, compañeros, colegas, hermanos en la fe. Compartan estos videos, ya que estamos llegando a más personas y el Eterno cada día está restaurando un pueblo que anda buscando conocer la verdad, que es la palabra del Eterno. El Eterno cada día, mis hermanos, está abriendo los ojos de muchas personas que durante muchísimos años han estado viviendo bajo la ignorancia de las religiones, cegados en la mentira, con doctrinas que son doctrinas de demonio y que no tienen fundamento bíblico. Estamos anunciando la restauración de Israel y todas las cosas como lo declara la Sagrada Escritura. Estamos volviendo a la fuente del conocimiento, conociendo nuestras raíces hebreas, volviendo en sí a las sendas antiguas. Estamos aquí nuevamente más que contento, más que gozoso, más que feliz, dándole toda honra y todo agradecimiento al Eterno que nos ha traído en esta noche nuevamente para compartir la palabra del Eterno con cada uno de ustedes, que ustedes se han edificado, que se han transformado, que la palabra del Eterno compenetre en sus corazones y en nosotros cada día también lo haga, disciplinándonos, que siga instruyéndonos en obediencia y lealtad y firmeza para hacer la buena obra en los caminos del Eterno y sometiéndonos por completo a la palabra del Eterno. Este es nuestro objetivo principal, que estos mensajes sigan llegando a las personas que tienen sed de buscar la verdad, que se siga expandiendo, y usted puede colaborar y ayudarnos con cada una de estas cosas, compartiendo los videos con cada persona que le rodea, y comparta estos videos porque así usted se está haciendo partícipe de que muchas personas conozcan la restauración de todas las cosas y que vuelvan a la fuente del conocimiento, que es la verdad del Eterno. Así que, mis hermanos, luego de esta introducción, ya que estamos aquí, que el Eterno nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente, hoy estaremos tratando un tema de mucha importancia, de mucha delicadeza, y un tema que a la vez es sumamente controversial. Y este tema que tenemos preparado en esta noche, escuchen cada persona que están ahí, escuchen lo que han de ver estos videos más adelante, que nosotros subimos un contenido bíblico basado en el fundamento bíblico, basado en la investigación del conocimiento de la palabra del Eterno. Hoy tenemos un tema en el cual se llama y se titula Los enemigos de la verdad. ¿Cómo se titula este tema? Y se llama Los enemigos de la verdad. Un tema de mucha importancia, de mucha edificación,
y también a la vez, como acabamos de decir, de mucha controversia para personas que no tienen la capacidad para reconocer todas las cosas que nosotros vamos a hablar en esta noche. Pero como siempre decimos, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es con el Eterno, no con las personas que se sienten ofendidos con esto, porque nosotros no estamos anunciando este mensaje para entrar en controversia con los demás, sino anunciando este mensaje para que se conozca la verdad, se conozca lo que no se dice y se conozca que hay que volver a los mandamientos del Eterno, a los principios, a los fundamentos bíblicos. No estamos aquí para controversia, ni para discusión, ni para entrar en debate con personas que andan buscando entrar en esos tipos de cosas, sino que este mensaje llegue a los corazones de las personas, porque quien convence de pecado, quien convence a las personas es el Eterno, y a través de su Ruach HaKodesh. Amén. Así que este es el tema, los enemigos de la verdad. Si usted tiene ahí sus apuntes, téngalo a un lado, tenga ahí sus anotes, tenga ahí sus apuntes. Presta atención, discipline sus oídos, escuche bien, porque vamos a hablar cosas muy, pero muy serias, de importancia, y volvemos a repetirlo. Para muchas personas esto será de controversia, pero ese no es el objetivo de nosotros. Amén. Así que, mis hermanos, luego de haber presentarnos, luego de haber anunciado el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche y de todas las cosas que ya hemos hablado, nosotros, como de costumbre, vamos a hacer una oración, vamos a levantar un clamor en esta preciosa noche, en este momento, delante del Eterno, para así entrar en el desarrollo y la explicación a profundidad de este tema, los enemigos de la verdad. Usted que está ahí, vamos a nosotros a postrarnos delante del Eterno en oración, en clamor, para así poner este mensaje en manos del Eterno. Que no hablemos cosas de nosotros, sino conforme a la palabra del Eterno, que es lo que está aquí, la única verdad que existe. Así que de inmediato levantemos este clamor para siempre el desarrollo y la explicación de este estudio. Vamos a orar. Eterno Padre, Abacadosh, Elohim Todopoderoso, Elohim nuestro, Elohim de nuestros antecedentes, Elohim de Israel, Todopoderoso, en esta noche, en este momento, clamamos delante de tu presencia, primeramente dándote todo el agradecimiento a ti, agradeciéndote porque tú has permitido de que estemos aquí nuevamente, Padre amado, en esta noche, para nosotros proclamar y anunciar tu palabra. Te pedimos a la vez, Padre amado, que no salgan palabras nuestras por nuestra propia cuenta en esta noche, sino palabras conforme a como tú lo has establecido en tu palabra, con fundamento en tu palabra, y todo esté basado en tu palabra, Padre amado. Que tú trates con cada una de esas personas que están ahí y con cada una de las personas que han de ver este video más adelante. Que sea tú compenetrando en sus corazones, que sea tú convenciéndolos a ellos de toda cosa incorrecta que no es agrado tuyo, y sea tú convenciéndolo a ellos de la verdad, Padre amado, que está en tu palabra, Padre amado. Trata con cada una de esas personas que está ahí, Padre amado. Encomendamos nuestro Ruach, nuestro espíritu aquí, Padre amado, en esta preciosa noche, en este momento, para que sea tú compaseándote, Padre amado, por este lugar, y que tu cabot, tu honra, Padre amado, sea únicamente tuya y para ti. Todos estos favores y estas peticiones en esta preciosa noche te las pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Yeshua HaMashiach. Te damos todo agradecimiento y en tus manos nos encomendamos en este momento. En el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mashiach y tu Hijo amado, quien tú has enviado. Te damos todo agradecimiento a ti. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, vamos a entrar de inmediato con el desarrollo de este tema, en el cual se llama y se titula Los enemigos de la verdad. Un tema de mucha importancia, mis hermanos, y queremos, como le decimos, y como le acabamos de decir hace un momento atrás, que tenga sus anotes a un lado, sus apuntes, que usted discipline sus oídos, para que usted escuche lo que nosotros vamos a hablar con seriedad y con fundamento bíblico en la palabra
del Eterno. Vamos a explicar y a desarrollar este tema de mucha importancia. Los enemigos de la verdad. A nosotros, durante nuestra ignorancia y nuestra creencia en las religiones, a nosotros se nos enseñó que el Eterno, como el Todopoderoso, el ser omnipotente, el ser soberano, el único que existe sobre la faz de la tierra, a nosotros se nos enseñó que el Eterno tiene un rival que es semejante a él. Y cuando decimos que es semejante a él como rival, estamos hablando que tiene poderes como el Eterno, es soberano como el Eterno, poderoso como el Eterno, grande majestad como el Eterno. A nosotros se nos enseñó todas estas cosas cuando andábamos en la ignorancia y nuestra creencia religiosa, cuando antes la luz de la verdad no nos alumbraba. Entonces ese ser se conoce como el enemigo de nuestras almas, que es Hasatán, que el Eterno lo reprenda. En las religiones, el concepto que tienen de Hasatán, que lo comparan con el Eterno como el rival y el enemigo poderoso que se asemeja y se compara con el Eterno. Y eso es algo que a nosotros en nuestra ignorancia se nos enseñó. Y todavía hay personas que siguen esas religiones, que siguen esas doctrinas, esas creencias, creen esto, que el Eterno tiene un rival semejante y parecido a él, que tiene poder, que es soberano. Y vemos por ahí cómo también se han procreado imágenes hasta en las redes sociales y hasta en cuadros a Satán en un cara a cara con el Eterno, en un enfrentamiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que desasimilar, mis hermanos. Nosotros y todos los servidores que ustedes están viendo aquí, nosotros cuando salimos de las religiones abandonamos todos esos conceptos, toda esa mentira, toda esa falsedad, porque conocimos la verdad y la verdad del Eterno en su palabra nos alumbró. El Eterno es el único ser soberano, supremo, todopoderoso, el Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Nadie semejante a él ni comparable a él. El Eterno es el Eterno, el principio y el final de todo. El Eterno es el Eterno. Y el Eterno no tiene un enemigo semejante a él que sea eterno, ni sea poderoso, ni tenga la misma característica que el Eterno. Hasatán es el ser que se reveló en el principio desde los cielos contra el Eterno. Vemos en la investigación, en la palabra del Eterno, vemos que el Eterno rechazó o despojó a Satanás, a ese ser maligno que se corrompió. El Eterno lo desechó de los cielos, de los Hashamayim. El Eterno lo desechó, mejor dicho, lo sacó de los cielos, porque se rebeló contra él, este ser que fue creado como un ángel de luz, como un malad de luz. Se rebeló contra el Eterno. Pero ese ser no es comparable al Eterno, no es poderoso, ni grande en majestad como el Eterno. Esas son cosas que se nos enseñaron en tantas mentiras en las religiones. Y ustedes que están ahí, ustedes que están viendo este tema, este video en este momento, y a los que han de ver este estudio y este video más adelante, usted tiene que empezar a desasimilar esas cosas. Usted tiene que sacarse esas cosas de la cabeza y de la mente, de su conceptualidad, porque son cosas que no tienen fundamento bíblico, son cosas que carecen de una lógica y son cosas que a nuestra mente humana no nos puede llegar. ¿Por qué? Porque el Eterno no tiene semejanza a nada que se compare con él, con otro ser igual a él. Amén. Amén. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Ahora bien, acabamos de explicar que el Eterno no tiene un enemigo semejante ni comparable a él. Ahora bien, si el Eterno tiene, no uno, tiene miles, o mejor dicho, millones y millones de enemigos que se rebelan contra él. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser? ¿Sí? Los mismos enemigos del Eterno, los que se rebelan contra él,
obviamente son los que siguen los pasos del maligno principal, de Hasatán, porque los enemigos estos han seguido el camino y el sendero de Hasatán. Obviamente sabemos que Hasatán es el primer enemigo principal del Eterno en oposición, no comparable a él. Entonces Hasatán tiene personas, millones de personas que siguen los senderos de él para rebelarse en contra del Eterno y convertirse en enemigos del Eterno. Y de esos enemigos que se rebelan contra el Eterno y se rebelan contra la verdad del Eterno, la única verdad del Eterno, que es la palabra del Eterno. De esos enemigos que se rebelan contra la verdad del Eterno es que nosotros vamos a estar hablando de esta noche. Claro, porque todos que enemigos del Eterno son los que andan en la mala inclinación, los que andan haciendo la obra de Satanás, los que están practicando el pecado, los impíos. Esos son los enemigos del Eterno. Así es. ¿Por qué? Porque todo aquel que anda en el pecado está en la mentira. Es una mentira. ¿Tú me entiendes? Porque cuando una gente está en la mentira, no va a estar en la verdad. No va a estar en la verdad. Porque la mentira es enemigo de la verdad. Exactamente. Siempre ha sido enemiga de la verdad, de la mentira, Sí. enemiga de la verdad. Y algo muy importante que nuestro hermano y compañero acaba de hacer mención, que habla de los impíos y de los mentirosos. Sí. Impíos y mentirosos. Ahora bien, para nosotros poder entender sobre lo que se está hablando aquí, hay algo que muchas personas tal vez no lo van a asimilar y lo van a aprender y lo van a asimilar en esta noche. Hay personas que creen que los enemigos del Eterno son solamente aquellos que no están en el camino del Eterno, los que nunca han ido a una iglesia, los que no pertenecen a ninguna religión, los que solamente se embriagan, se borrachan, andan en fornicación, en adulterio, en prostitución, en corrupción, en abominaciones. Sí, esos son enemigos del Eterno. Pero hay un grupo de millones y millones de personas con apariencia de piedad, haciéndole creer a la humanidad que son seguidores del Eterno y amigos o personas que siguen la verdad del Eterno, pero esta cantidad de personas que existen en la humanidad son los enemigos fundamentales y principales de la verdad del Eterno. Escuchen esto bien. ¿Y de quién nosotros estamos hablando? ¿De quién nosotros estamos haciendo referencia? Estamos hablando de quién? De las religiones, de las denominaciones religiosas. ¿Y por qué nosotros decimos que estos son los enemigos principales de la verdad del Eterno, de la palabra del Eterno? Porque estos individuos, todas estas religiones que existen, todas estas personas, todos estos millones de personas que existen en toda la humanidad a nivel global, son personas que le hacen creer a la humanidad que tienen una apariencia de justo, que tienen una apariencia de personas que andan en la verdad del Eterno, pero no. Son personas con una apariencia engañosa y son los primeros que se rebelan contra la palabra del Eterno y contra la verdad del Eterno. Personas que le hacen creer a la humanidad que ellos están siguiendo al Eterno porque están en una denominación religiosa, porque ellos le sirven a un Dios y ese Dios es el Dios de ellos. Pero vamos a ver algo. Nosotros podemos entender algo y podemos quitarle la máscara a estos individuos confrontándolo con la misma verdad, con la misma palabra del Eterno. Personas que cuando nosotros llevamos su doctrina al fundamento, a la balanza de lo que nos dice las Escrituras, podemos darnos cuenta y podemos entender que son falsos. Son individuos que tienen una apariencia de verdad, pero son unos mentirosos, que siguen a Dios, que ellos le sirven a un Dios y son obedientes a ese Dios. Pero cuando nosotros confrontamos su doctrina y lo llevamos a la balanza de lo que nos dicen las Escrituras, son mentirosos, son unos falsos, son unos engañadores. Y estos engañadores, estos falsos, estos mentirosos, tienen a la humanidad enciegada, haciéndolo creer que en una religión serán salvos. ¿Y por qué nosotros decimos que estos son los primeros enemigos de la verdad del Eterno? ¿Y a cuál verdad estamos hablando?
a la única verdad que existe, a la palabra del Eterno. Porque cuando nosotros llevamos, como le acabamos de decir hace un momento atrás, llevamos su doctrina, la balanza de lo que dice las Escrituras, ellos están en la mentira y haciéndose creer que andan en la verdad, están predicando, están anunciando, están proclamando mentiras que no tienen fundamento en las Escrituras y dicen que andan en la verdad. Son personas que rechazan los mandamientos del Eterno, rechazan la consagración al Eterno, rechazan el sometimiento al Eterno, rechazan la entrega total de sus almas al Eterno para seguir la verdad del Eterno, que es la palabra de Él, del Todopoderoso. Y son personas que anuncian que andan en la verdad, pero son unos falsos. Y de eso en esta noche queremos hablar para que cada persona que esté ahí discipline sus oídos. Personas porque van a una religión, personas porque creen en una religión, tienen esa apariencia de justo, de personas que andan en la verdad, pero cuando ellos ya se compenetran de lleno en esa doctrina, ya se compenetran ¿con qué? Con la mentira, y la mentira va a estar en contra de ¿qué? De la verdad, así como la verdad va a estar en contra de la mentira. Mis hermanos, hay que abrir los ojos. Estos dos servidores que usted está viendo aquí y los demás integrantes de nuestra comunidad Nazarita de Valise 4, que anunciamos este mensaje de la restauración de todas las cosas. Nosotros conocemos el sistema de las religiones. Nosotros conocemos cómo operan las doctrinas en las religiones. Y todas operan y van en contra de lo que son los fundamentos de las Sagradas Escrituras, de la verdad del Eterno. Aunque tengan esa apariencia de que ellos creen en la verdad del Eterno, están en contra de la verdad, porque su doctrina está en contra. Cuando usted lo lleva a la balanza, puede confrontar y darse cuenta con las mismas Escrituras de que están en falsedad, haciéndole creer a la humanidad que tienen la verdad. Y son los primeros falsos, manipuladores, engañadores y mentirosos que se rebelan contra la verdad del Eterno. Estos son los enemigos de la verdad del Eterno. Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Una religión no es la verdad. No. Una denominación no es la verdad. Seguir una doctrina con fundamento de hombres no es la verdad, ni seguir la verdad. Todas las cosas deben de basarse en el fundamento de las Escrituras, mis hermanos, porque hay que conocer la verdad para que la verdad del Eterno nos haga libre, para que la verdad nos alumbre nuestra mente y sigamos ese foro de luz para seguir la justicia y verdad del Eterno. Hay que entender e investigar sobre las denominaciones religiosas que tienen apariencia de verdad, pero son los opositores principales, los que se revelan principalmente y son los enemigos de la única verdad que existe, que es la palabra del Eterno. Claro, la gente tiene que investigar el origen de la iglesia, dónde están. Exacto, porque cada religión, cada iglesia tiene un origen. Sí, cada iglesia tiene un origen. Por eso es que muchos miembros de las diferentes iglesias o religiones, tú tienes que investigar quién creó esa religión. Ahora, el Mesías no vino a formar ninguna religión, sino la restauración de todas las cosas y de Israel. Ahora bien, cuando tú estás en una religión, tú sabes que las religiones las crearon los hombres. Exactamente. Y las religiones es una mentira. Ahora, todas las religiones tienen una falsa enseñanza. Aunque tengan apariencia de verdad, pero son una mentira. Una mentira. Todas las religiones tienen una falsa enseñanza. Y esa falsa enseñanza es una mentira. Exacto, sí. Ahora, cuando tú estás en las religiones, lo que te van a proclamar a ti es la mentira. Así es. Y el camino de la mentira es la perdición. La perdición. ¿Y quién es el principal autor que sigue la mentira? Satanás. Es a Satanás, que el Eterno nos reprenda. Así. Satanás siempre ha querido engañar a la humanidad desde el principio, como lo hizo con Adán y Eva, que lo hizo caer en el pecado de la desobediencia. Entonces, Satán es el principal opositor de la verdad del Eterno. Y dirán muchas personas, bueno, pues yo soy Satanás, entonces si yo me revelo en contra de la palabra del Eterno, tú te conviertes en un Hasatán. ¿Por qué? Porque la palabra Hasatán, este nombre Hasatán o Satanás, lo que significa es el opositor, un opositor, una verdad
se le hace referencia a Satán como ese ser que se rebeló contra el Eterno. Pero cada persona que se revela contra la verdad del Eterno se convierte en un Hasatán, porque significa un opositor, uno que está en contra de la verdad, que se opone a la verdad, uno que se parece igual a Hasatán, porque Hasatán eso es lo que significa ese nombre. Sí. Entonces Hasatán tiene sus millones y millones de personas engañados, siguiendo la ignorancia, teniéndolos atados a la mentira, haciéndole creer que estando en una denominación religiosa andan en la verdad, y eso es una falsedad, mis hermanos. Entonces hay que conocer la verdad, mis hermanos. Estas cosas son duras para muchas personas que le cuesta creer estas cosas, pero la verdad es la verdad. Y aunque la mentira camine 1000, 2000, hasta 3000 años, y la verdad vaya a paso lento, la verdad va a alcanzar a la mentira, y la verdad va a pisotearle la cabeza a la mentira, porque la verdad va a prevalecer por encima de la mentira. Y usted tiene que entender esto en esta bellísima noche. Bien, vamos a entrar de inmediato con el material que le tenemos aquí. Tenga sus anotes, sus apuntes, vaya anotando todo, porque este tema es de mucha importancia. Ya le hemos dado una introducción, una pincelada para que usted vaya captando de qué nosotros estamos hablando en este estudio, los enemigos de la verdad, y usted conozca y pueda conocer quiénes son estos individuos con apariencia de ángel de luz, con apariencia de la verdad, pero son los primeros opositores de la verdad del Eterno, estos enemigos. Bien, vamos a explicar este estudio en el cual tenemos aquí como material. Vamos a ver qué nos dice aquí. ¿Qué es un enemigo? Porque ya que estamos hablando de un enemigo, tenemos que explicarle a la multitud qué es un enemigo. Dice aquí que un enemigo es aquel, presta atención, un enemigo es aquel a quien le desagrada y odia a otro y busca dañar. ¿Qué lo dice aquí como parte principal? Un enemigo es aquel a quien le desagrada y odia a otro y busca dañar. ¿Qué buscan las religiones? ¿Buscan qué? Desagradar y buscan odiar y hacer daño a qué? A la verdad del Eterno, aunque no te lo presenten así. Las religiones, cuando tú le presentas la verdad desde el marco escritural, desde el marco de la perspectiva de la realidad, las religiones buscan que desagradar eso y buscan dañar esta verdad. Y cuando las religiones hacen estas cosas, ¿a quién es que están desagradando y a quién es que ellos están tratando de dañar en su pensamiento? Es a la verdad del Eterno. Pero dicho sea de paso, debemos de entender que la verdad del Eterno puede ser manipulada por las religiones, por los paganos, por los mentirosos. Puede ser eso, manipulada, puede ser disfrazada, puede ser oculta, pero nunca van a poder cambiarla. Porque eso es lo que ha pasado a través de los siglos y miles de años, que han querido ocultar la verdad y han querido cambiarla. Y pueden manipularla, pueden disfrazarla, pueden ocultarla, pero nunca van a cambiarla, porque la palabra del Eterno es eterna, así como el Eterno es eterno, y nadie va a poder cambiarla. Las religiones, sin ellos presentarte estas características como enemigos de la verdad del Eterno, te hacen creer que son personas que andan siguiendo la verdad, porque Hasatán se disfraza como ángel de luz. Entonces los enemigos de la verdad se te disfrazan como ángel de luz, haciéndote creer que están en la verdad y son los primeros enemigos de la verdad del Eterno. Ellos buscan dañar, contradecir y desagradar esas cosas que están ahí, esas cosas sagradas, esa verdadera verdad que es la palabra del Eterno. Entonces nos dice aquí que un enemigo es aquel a quien le desagrada y odia a otro y busca dañar, contradecir y combatir aquel a quien se opone. Nos sigue diciendo: por eso un enemigo del Eterno es aquel que se opone a la voluntad y a los propósitos del Eterno en este mundo. Eso es un enemigo, una persona que busca ¿qué? Que busca desagradar, odiar y dañar, contradecir y combatir
aquel a quien se opone, y lo dice ahí, volvemos a repetirlo, por eso un enemigo del Eterno es aquel que se opone a la voluntad y a los propósitos del Eterno en este mundo. Es increíble, mis hermanos, cómo hay personas, como volvemos y le decimos, que quieren presentar una apariencia de verdad, pero ellos en realidad se están poniendo en contra de los propósitos y de la voluntad del Eterno en este mundo. Que son las religiones te quieren presentar como que ellos son la verdad, por ellos son la mentira. Porque las religiones fueron creadas ¿para qué? Para distorsionar, para sacar a la humanidad de la verdad y que no conozca la verdad, para seguir doctrina de hombres, para seguir fundamentos y mandamientos de hombres, ¿basado en qué? En mitos, cuentos, leyendas, en cosas que no tienen fundamento en las escrituras. Y todas estas personas, estos millones de personas que existen en el mundo a nivel global, no saben que se están oponiendo a la voluntad y a los propósitos del Eterno en esta vida, en este mundo. Y ellos creen que en verdad están haciendo lo correcto delante del Eterno y que el Eterno lo va a tomar en cuenta en aquel día. Y son ellos los que están dañando, oponiéndose y contradecir a la verdad del Eterno. Y eso es algo muy peligroso, mis hermanos. Claro. ¿Tú quieres saber la persona que está en las religiones? Métele la Torah a esas religiones que tú veas. Hay que enseñar la Torah para que ustedes vean quiénes son ellos en realidad. Claro, porque cuando una persona le mete la Torah a esas religiones, la mayoría se van ahí. Se van ahí. ¿Por qué? Rechazan la verdad. Porque ellos rechazan la verdad del Eterno. Sí. Cuando una gente rechaza los mandamientos del Eterno, rechaza la ley del Eterno, Así es. es porque ellos no aman la verdad del Eterno. Y están en contra de la verdad. Y están en contra de la verdad. Y eso es así. Acabamos de explicar que un enemigo tiene estas características. Sí. Busca contradecir, busca dañar, busca combatir y también a la vez busca confrontar a qué? A aquel a quien se opone. Y las religiones creen que ellos se están oponiendo a alguien igual a nosotros o que es igual a nosotros. No, las religiones no se están dando cuenta que ellos se están oponiendo al único ser soberano, poderoso, el creador de los cielos y la tierra. ¿Y quién puede con el Eterno? ¿Quién puede combatir contra el Eterno? Absolutamente nadie. Han querido combatir y contradecir y confrontar la verdad. Pero la verdad del Eterno, mis hermanos, escuchen esto bien. Cuando hablamos de esta verdad, estamos hablando de la única verdad que existe, que es la palabra del Eterno. A eso es que las religiones, los enemigos se oponen a esta verdad. Estos enemigos, estos individuos se oponen a esta verdad única que es la palabra del Eterno. Y hay personas que no se están dando cuenta que están metidos en el círculo rojo de la ignorancia, haciendo creer que están haciendo la cosa bien, pero sus fundamentos basados en engaño y falsedad lo tienen ellos en el círculo de la misma destrucción y perdición de ellos mismos, porque hacen creer, se hacen ideas ellos mismos y se presentan como los que andan en la verdad, pero son los que están en contra de los propósitos y la voluntad del Eterno en este mundo. Y eso es penoso, mis hermanos. Hay que tener mucho cuidado, hay que abrir los ojos. Cada persona que esté estudiando, conociendo este conocimiento, adentrándose, navegando en las escrituras, debe de ir entender, debe de ir entendiendo, debe de ir asimilando, debe de ir pidiéndole al Eterno que le ayude a conocer las cosas que no son de su agrado, lo que hay que rechazar, y que el Eterno le dé a conocer la verdad que está aquí, que es la única verdad, la palabra del Eterno. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, que este tema está exquisito y estamos en un desarrollo profundo en este estudio. ¿Cuál es la verdad del Eterno? La que le acabamos nosotros de explicar, que es su palabra. Aquí nos dice, ¿cuál es la verdad del Eterno? En un término de pregunta. Nos dice aquí, conocemos la verdad del Eterno como su sagrada y bendita palabra. Esto es un registro de su verdad, revelando su carácter y sus propósitos para la humanidad. Repito,
Conocemos la verdad del Eterno como su sagrada y bendita palabra. Esto es un registro de su verdad, revelando su carácter y su propósito para la humanidad. El Eterno revela su carácter y revela su propósito a la humanidad por medio de ¿qué? De su verdad, de su palabra. Pero da pena que unos individuos con apariencia que quieren hacerle creer a la humanidad que andan en la verdad, son los primeros que se rebelan en contra de ¿qué? De la verdad del Eterno, de su palabra. Sí. Individuos que juran y creen que toda la promesa que el Eterno ha reservado para los justos, para los que serán salvos, individuos tienen en su pensamiento que ellos tocarán de esta recompensa, donde ellos se están oponiendo a la verdad del Eterno, donde ellos niegan los mandamientos, donde ellos niegan la consagración al Eterno, donde ellos niegan el sometimiento al Eterno, donde ellos niegan que hay que entregarse al Eterno 100%. Y dicho sea de paso, mis hermanos, para nosotros poder confrontar a estas personas, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Porque para nosotros confrontar a estos individuos que a nivel mundial, globalmente, están en toda la humanidad, en todos los países del mundo, tenemos que tener conocimiento de la palabra del Eterno. Para nosotros tener el fundamento que nos respalda, que es la verdad, la palabra del Eterno. Por eso hay que estudiar la Escritura, hay que adentrar en la navegación de la Sagrada Escritura, mis hermanos. La verdad del Eterno es un registro donde el Eterno revela su carácter y sus propósitos para la humanidad. Y los que se rebelan contra esta verdad, como las denominaciones religiosas, estos individuos, estos paganos idólatras, los que se rebelan contra esta verdad, tendrán que confrontar al Eterno en aquel día. ¿Y quién puede hacerle frente al Eterno? ¿Quién puede combatir contra el Eterno? Absolutamente nadie. Por eso, estos individuos tendrán que presentarse en aquel día, en el juicio final, delante del Eterno, aquel juez que el Eterno pondrá en aquel día, en aquel juicio, para juzgar a la humanidad, aquellos individuos que se rebelaron contra la verdad, que es Yeshua, el Mesías, ese juez que el Eterno pondrá en aquel día sobre el juicio final. Presta mucha atención, mis hermanos, que esto es profundo. Les decimos que este tema es de mucha importancia, de mucha seriedad, de mucha edificación, pero recordemos que este tema va a ser como echarle un jarro, como decimos aquí, un jarro o un cubo de agua fría a una persona arriba. Lo va a activar su cuerpo, mis hermanos. Entonces, la verdad hay que decirla, y a muchas personas esta verdad no le van a dar. ¿Por qué? Porque andan en la mentira con apariencia de verdad. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a hablar acerca de las características de los enemigos de la verdad. Estos individuos tienen características que nosotros, con discernimiento de arriba, le estemos dándonos el discernimiento, tenemos nosotros que saber, para nosotros tener las características de nosotros, saber quiénes son estos individuos. Ya nosotros hemos hablado acerca de los religiosos, los que siguen las denominaciones religiosas. Estos individuos tienen características que hay que conocer, estas características, para nosotros saber cuáles son estos enemigos de la verdad. Sí. Con apariencia de verdad, pero que son los primeros engañosos y mentirosos y falsantes. Vamos a hablar acerca de las características de los enemigos de la verdad. Presta atención, mis hermanos. Nos dice aquí que los enemigos de la verdad tienen características que son ¿qué? Visibles. Y cuando hablamos de visible, que nosotros podemos ¿qué? Ver a nuestros ojos, podemos que nosotros determinar con nuestra vista, con nuestro discernimiento, con los ojos espirituales que el Eterno nos ha dado, para nosotros distinguir quiénes son estos individuos. Entonces, los enemigos de la verdad tienen características. Presta atención. La primera característica que tienen estos individuos, mis hermanos, lo dice aquí con número 1. Son 6 características que tienen. Número 1 es que son rechazadores de la Sagrada Torah. Escuchen bien, esta es la primera característica que tienen estos individuos. Son rechazadores de la Torah. ¿Qué significa esto? Que rechazan la Torah.
Dicen que la Torah fue abolida, que ya eso está del pasado, que no tenemos que guardar los mandamientos de la Torah, que ya no tenemos que someternos a los mandamientos, porque el Dios que ellos creen vino, se hizo carne, que es Jesucristo, y abolió los mandamientos, y ahora vivimos por la gracia, y que solamente hay que confesar el nombre de Jesucristo para ser salvo, y vivir por la gracia, y vivir mencionando a Jesucristo, y vivir para Cristo. Todas estas cosas las mencionan las religiones, y esta es la primera característica para nosotros distinguir y darnos cuenta con el discernimiento espiritual que el Eterno nos trae su palabra, a nosotros saber quiénes son los enemigos de la verdad. La primera característica nos dice aquí que son rechazadores de la Sagrada Torah, aborrecen, rechazan la Torah del Eterno porque no quieren saber de qué, de la ley del Eterno, de los mandamientos del Eterno que nos disciplinan, que nos consagran y nos llevan al camino de la obediencia y de la firmeza, siguiendo al Eterno por su sendero. Claro, también porque hay muchas religiones que dividen la Biblia en dos partes. En la Biblia o la Torah no se divide en dos partes. Pero hacen eso para justificar que no hay que guardar los mandamientos, porque solamente son dos mandamientos. Sí, para justificar y para no guardar los mandamientos del Eterno, porque ellos dicen que la ley está abolida. Está abolida. Estamos bajos por gracia. Ahora bien, ¿tú sabes por qué muchos dicen eso? Que ellos no tienen que guardar los mandamientos del Eterno. Es porque esa promesa, esos mandamientos, fue dada al pueblo escogido. Esa promesa fue dada al pueblo escogido. ¿Y cuál es el pueblo escogido? El pueblo de Israel. El pueblo que le dio su pacto y promesa. Claro, por eso que muchos cristianos dicen que nosotros no somos cristianos, nosotros no somos israelitas, somos cristianos, somos gentiles. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque la promesa que fue dada al pueblo de Israel no le pertenece a la iglesia. Así mismo. Y por eso ellos dicen que la ley está abolida. Porque eso no es para ellos. Porque esa ley, esos mandamientos no fue dada a la iglesia, o al catolicismo, o a los cristianos, o a las religiones. Por sí mismo. Y dicho sea de paso, mis hermanos, entiendan esto. Todas las religiones, todas las denominaciones religiosas son cristianos. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano es una palabra técnica que usan las religiones para hacerse llamar ¿qué? Seguidores de Cristo. Entonces, cristianos son todas las religiones. Todas las religiones. Y como dice aquí nuestro hermano, que ellos enseñan a rechazar la Torah porque eso no es para los cristianos, para los gentiles, eso fue para los judíos, para el pueblo de Israel. Y si nosotros nos damos cuenta y hacemos enfoque en las palabras que ellos dicen, en sus expresiones, ellos tienen razón porque ellos se sacan que ellos no son parte del pueblo. Claro. Mis hermanos, toda persona que no quiera adherirse, que no quiera agregarse al pueblo de Israel, no puede agregarse a la promesa, a los pactos que tiene el Eterno reservado para sus escogidos. Porque el Eterno hizo pacto con Israel, no con los cristianos ni ninguna de esas denominaciones religiosas. El pacto, la promesa fue con Israel, con Abraham y sus descendientes, de donde sale el pueblo de Israel, no con los cristianos gentiles paganos. No. Ellos dicen una gran verdad en esa parte, claro. Pero toman esto para justificar no guardar los mandamientos del Eterno y rechazar la Torah, la ley, porque ellos dicen que eso no es para esto. Ellos toman eso para justificarse. Por un lado, tienes razón en algo que dicen, porque ellos no son parte de los escogidos, pero toman esto para justificarse, diciendo que no tienen que guardar la ley y los mandamientos del Eterno. Y eso es una falsedad, porque para tú ser salvo, para tú agregarte a la salvación, para que el Eterno te ponga allí en la lista de los que serán salvos, tú tienes que aceptar a Torah como tu regla de conducta, como tu manual de vida. Unirte al pueblo de Israel, no haciendo ritos judíos, sino sometiéndote a el libro, al manual de conducta que es la palabra del Eterno, su ley, su Torah. Tú guardando los mandamientos del Eterno, tú consagrándote para el Eterno, viviendo una vida de firmeza, de piedad, de justicia, viviendo para el Eterno. Tú tendrás la salvación, pero tienes que guardar los mandamientos del Eterno, consagrarte para vivir esa vida de obediencia al Eterno. Y las religiones dicen una cosa en la cual ellos tienen razón. Ellos dicen que no son parte de Israel porque en realidad ellos se sacan que no son parte de ese pueblo escogido, y nosotros entendemos eso. Claro. Pero
toman esto para justificar que no tienen que guardar los mandamientos del Eterno, que no tienen que guardar la Torah, porque ellos son cristianos gentiles y en esa parte ellos también tienen la razón. Claro, y también la Porque religión. son paganos y son gentiles, y los paganos y los gentiles no tienen pacto ni promesa. Ni promesa. Y también las religiones Tengan atención, mis hermanos, tienen una escritura que le pertenece al pueblo de que Israel. no le pertenece a ellos, Claro, sino que a no- los judíos. Sí, que no le pertenece a la iglesia. Así Ahora, tu iglesia, esa escritura, tú tienes que no coger ese manual como escritura. No pueden tomarlo. ¿Por qué no puedes tomarlo? Porque ese manual es el que te lleva a tú obedecer los mandamientos del Eterno, a tú obedecer al Creador. Exactamente. Ahora, ¿qué significa eso? Que tú tienes que buscar algo, una escritura que no sea la escritura como Biblia. Exactamente, porque esa Biblia, como se le llama en las religiones, Sí. esas sagradas escrituras, el Eterno se le entregó a un pueblo. A Israel. ¿Y cuál fue ese pueblo? El pueblo de Israel. No fue iglesia, ni denominaciones religiosas, ni católicos, ni cristianos, ni adventistas, ni mormones, ni padres de sufrir, ni séptimo día, ni esas demás denominaciones de tantas religiones que existen en la humanidad. El Eterno no hizo pacto con ninguno de estos individuos, de estas sectas, de estas denominaciones religiosas. El Eterno hizo pacto, promesa con Israel, con los descendientes de Abraham, y eso se cumplió, y las promesas son dadas y reservadas para los escogidos, los que se agreguen a Israel, a esas 12 tribus, que la cual habla el libro de Apocalipsis, que hay 12 puertas para entrar en aquel día cuando el Eterno le dé la vida eterna a los escogidos, los que son parte de Israel. Sí. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros estuvimos explicando hace un momento que la primera característica que tienen los enemigos de la verdad, nos dice aquí que son rechazadores de la Sagrada Torah. Esa es la primera característica. Dicen que no tienen que guardar la Torah y rechazan la Torah, porque la Torah no es para ellos. Ya la acabamos de explicar y le acabamos de desmentir todo lo que ellos dicen acerca de esto. La segunda característica que tienen estos individuos, presta atención, vaya anotando ahí, que este estudio es muy amplio y tenemos mucha tela por donde nosotros recortar. La segunda característica nos habla aquí que son amantes a la mentira. Sí. El que rechaza la verdad ama a la mentira. Y estos individuos, enemigos de la verdad del Eterno, con apariencia de justicia, son unos falsos. Son mentirosos. Estos aman la ¿qué? La mentira, son amantes de la mentira, se acuestan con la mentira, viven con la mentira. La mentira vive en su pensamiento, la mentira vive en su corazón, la mentira vive en su boca, en sus dichos, en sus palabras. La mentira es su rey, la mentira es su amo, la mentira es su Dios. Por eso son amantes ¿a qué? A la mentira, y por eso que rechazan ¿qué? La verdad. Entonces, estos individuos tienen esta característica, que son amantes a la mentira. Claro, Presta atención. Cuando una persona proclama la palabra del Eterno y le dan una mala interpretación, está hablando mentira. Hablando mentira. Cuando el cristiano le da una mala interpretación a la escritura, Así está es. hablando mentira. Así mismo. Y cuando una gente escucha la mentira y muere escuchando la mentira, hay perdición. Hay perdición, Porque la mentira, es la que te lleva A la a la perdición. perdición y la condenación. Por eso, mis hermanos, no es justificación para conocer la verdad. La Escritura lo dice. Juan capítulo 8, versículo 32, que es uno de los textos bíblicos que vamos a leer y explicar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué nos dice esto y qué nos enseña esto? Que una persona que le guste la mentira es porque obviamente rechaza la verdad y es amante a la mentira. claro, Nosotros estuvimos engañados de las mentiras de las religiones, pero nosotros investigamos. Nosotros nos adentramos en la investigación y el Eterno nos iluminó, nos alumbró con ese foro de luz de su verdad. Y conocimos la verdad y rechazamos la mentira. Ahora somos amantes a la verdad y rechazadores de la mentira. Sí, porque- Entonces, cada persona tiene que amar a la verdad y rechazar la mentira. claro, porque hay mucha gente que no quiere investigar y buscar la verdad porque no quiere salir de la De la mentira. mentira, porque aman ¿qué? La mentira. mentira. ¿Y cuál es la segunda característica que tienen los enemigos de la verdad? Que son que amantes a la mentira. Y esa es la pura verdad, mis hermanos. Tercera característica, vamos a hablar. Tercera característica que tienen los enemigos de la verdad del Eterno. Nos dice aquí, presta atención, que son seguidores de religiones. ¿Qué son? Seguidores de religiones. Prefieren morir en una religión, en una denominación religiosa,
que buscar la verdad y seguir la verdad. Prefiere seguir la religión que se inventó un hombre con un concepto lleno de mentiras, de filosofía, de engaño, de mitos, de cuentos, de leyendas, basado en el fundamento de la mentira. Prefieren seguir una denominación religiosa que seguir la verdad. Claro. Entonces tienen esto como característica tercera, que nos dice aquí que son seguidores de religiones. Por eso hay que salir de las religiones. Están hablando de todos los servidores que nosotros tenemos testimonio de eso. Nosotros estamos en la religión, no como pertenecientes a la religión, sometiéndonos a ella, pero nosotros éramos creyentes en la religión en creencia. Nosotros no pertenecíamos a una de esas iglesias, a una de esas denominaciones, pero nosotros creíamos en qué, en la creencia de esas religiones. El Eterno nos alumbró y nos mostró la verdad. Entonces esta es la tercera característica que tienen los enemigos de la verdad, que son seguidores de qué, de religiones. Para que usted vaya anotando todo esto, mis hermanos, vaya guardando y anotando ahí, claro, en su cuaderno. Porque la religión la han inventado los hombres. Ahora, es una mentira. Y maldito el hombre que confía en un hombre. Ahora, todo aquel que está en una religión está maldito. ¿Por qué? Porque las religiones fueron creadas por el hombre para manipular, para engañar a la humanidad. Exacto. Sí. Ahora, es más fácil seguir engañando a la gente con la mentira que convencerlo que ha sido engañado. Exactamente. Es más fácil yo engañarte con la mentira que hacerte creer a ti que tú te la mentira y tienes que buscar la verdad. Claro. Es más fácil porque a los individuos, a los que andan en la mentira, en el engaño, aman a la mentira. Son seguidores de religiones, porque seguir una religión, mis hermanos, no es fácil. Seguir una religión es tú no tener compromiso con el Eterno. Tú seguir una religión es tú seguir los fundamentos basados en una doctrina de hombre, porque la religión no la inventaron los hombres. Yeshua vino a que restaurar el reino del Eterno aquí. Vino a buscar lo que se había perdido. La tribu de Israel, que se parecieron a estas 10 tribus del monte, que se parecieron en toda la humanidad, que están en cada rincón de cada país, de cada nación, de este planeta, de esta humanidad. Entonces, mis hermanos, las religiones están basadas en el fundamento de los engaños, de la mentira y de la falsedad. Sí. Amén. Entonces, vamos a continuar, mis hermanos. Cuarta característica que tienen estos individuos, los enemigos de la verdad del Eterno, con apariencia de justicia y verdad. Nos dice aquí que son deleitadores del pecado y la maldad. Escuchen esto bien. Que son deleitadores del pecado y la maldad. Deleitadores del pecado y la maldad. ¿Qué significa eso? Que se deleitan en el pecado, aman el pecado, viven con el pecado, les gusta practicar el pecado, poner en práctica el pecado, sí, hacer todo lo que es pecado para desobedecer al Eterno. Y estos son también deleitadores de ¿qué? En la maldad. Por eso tienen en esta cuarta característica dos cosas. Son deleitadores del pecado y la maldad. Estos individuos tienen esta característica también. Que se deleitan en ¿qué? En el pecado, en lo que el Eterno aborrece. Y se deleitan en ¿qué? En la maldad. Otra cosa que el Eterno aborrece, mis hermanos. Y ustedes lo ven con apariencia que aman la verdad, pero son personas que se deleitan en practicar el pecado y seguir la maldad, practicar la maldad. Claro, porque todo aquel que dice que la ley o la Torah está abolida va a tener pecado. Exactamente. Porque tú estás rechazando. ¿Qué es pecado? Desobedecer los mandamientos del Eterno. Claro, porque tú diciendo que la Torah o la instrucción o los mandamientos está abolido, tú estás diciendo que tú estás en el pecado. Exacto. Tú estás diciendo que tú vas a seguir el pecado. Exacto, pero se deleitan en eso. Claro. Se deleitan en el pecado y la maldad. Y muchas personas dicen, no, pero que yo no ando haciendo lo malo, yo no ando haciéndole daño a mi prójimo, yo no ando practicando tantas cosas malas. Pero cuando tú practicas la mentira y sigues una religión, y sigues los conceptos falsos de una religión que te llevan a tu propia perdición, ¿qué tú eres? Una persona que te está deleitando en seguir la mentira, y solamente, mis hermanos, tú puedes ser libre de esa maldad y de ese pecado. De cuando tú conoces la verdad te va a alumbrar, te va a arrojar el faro de luz. Sí. Pero tú tienes que dejar de ser un deleitador del pecado y la maldad. Y eso lo tienen las denominaciones religiosas, con apariencia de que siguen a un Dios bueno y poderoso, pero lo desobedecen. Y su doctrina
cuando la llevamos a la balanza de las Escrituras, carece de conocimiento y verdad con fundamento bíblico. Y son pecadores. Y son pecadores malvados. ¿Por qué son pecadores malvados? ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque se deleitan en el pecado. Una cosa, tú pecar por ignorancia, y otra cosa es tú conociendo el pecado y deleitarte en el pecado y la maldad. Las religiones hacen esto. Aunque todos lo vean que parecen ovejas, pero son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Sí. Entonces, ya acabamos de decir, como cuarta característica, que son deleitadores del pecado y la maldad. Quinta característica, nos dice aquí, que son esclavos del mundo. Escuchen esto bien. Quinta característica que tienen los enemigos de la verdad, nos dice aquí que son esclavos del mundo. Y como hablamos de que son esclavos del mundo, ¿a qué estamos haciendo referencia? Al sistema que corrompe a la humanidad, al sistema corrupto, al sistema que es abominable delante del Eterno. Estos individuos tienen esta característica, que son esclavos del mundo, se han hecho partícipes del sistema corrupto de la humanidad, se han hecho partícipes del sistema que está corrompiéndolo por completo, que el sistema que lo está llevando a su propia perdición y ellos ni cuenta se están dando. ¿Por qué? Porque el que anda en la mentira, ¿anda con qué? Con una venda puesta en los ojos, que no puede ver la verdad, porque anda en la mentira. Y para el Eterno quitarte esa venda de la mentira y tú salir de esa mentira, de ese engaño, de esa falsedad, tú tienes que pedir al Eterno que te muestre la verdad y Él te la va a mostrar. Porque a nosotros nos la mostró y estamos aquí en esta noche, en este estudio de mucha importancia, diciéndote que el Eterno puede hacerte libre por medio de su verdad. Pero tú tienes que abandonar la mentira. Y los que siguen la mentira están en contra de la verdad. Mis hermanos, estos individuos tienen estas características también, que son esclavos del mundo. Siguen el sistema corrupto y abominable del mundo, que es lo que corrompe. Entonces, mis hermanos, hay que pedir al Eterno cada día más conocimiento para que salgamos de la ignorancia. Usted puede salir de la ignorancia, usted si no ha conocido la verdad, en esta noche usted la va a conocer por medio de este estudio, para que usted sepa quiénes son estos individuos que son enemigos de la verdad, y usted pueda conocerlo y usted pueda diferenciarlo y usted pueda a ellos captar quiénes son estos individuos. Hay que pedirle al Eterno conocimiento cada día, mis hermanos, sí, para que su verdad nos siga alumbrando cada día más. Entonces, última característica que nosotros podemos diferenciar y conocer a estos individuos, que es la sexta característica, nos dice aquí, que son adoradores de la idolatría. Escuchen esto bien. Sí. Son idólatras y aún así dice que llaman a Dios, siguen a Dios, que están en una denominación religiosa y esa denominación religiosa sigue el camino de Dios y que sigue el camino de la verdad. Pero son idólatras, son amantes de la idolatría, practican la idolatría, enseñan a otros a ser idólatras. Y estos individuos tienen esta característica que son idólatras. Han sustituido a el Hijo del Eterno, al Mesías, al Mashiach, lo han sustituido por otro falso Mesías que no es el Mesías verdadero. Claro. Te han alejado del Mesías verdadero por el falso Mesías, un personaje llamado Jesucristo, inventado por Roma, un personaje creado por el mismo paganismo, por la misma mentira. ¿Por qué? Porque siempre, mis hermanos, tenemos nosotros que llevarnos esto como enseñanza. La mentira siempre va a inventarse algo que contradiga a la verdad, que confronte a la verdad. Entonces las religiones han enseñado a sus feligreses a ser idólatras. ¿Por qué? Porque son adoradores de la idolatría. Claro. Te presentan a un falso Mesías que vino a abolir la ley, que vino a abolir los mandamientos, un falso Mesías que te enseña a ser un desobediente al Creador, y eso es idolatría, porque cuando tú sustituyes lo real, la verdad por la mentira, tú eres un idólatra. Tú sustituyes a Yeshua, el Mesías verdadero, quien envió el Eterno, sustituirlo por otro falso Mesías, tú estás haciendo idolatría de un Dios que es un pagano, que es un falso y que es un invento del paganismo. Y Yeshua no es un Dios, Yeshua es el enviado del Eterno, es el agente del Eterno que el Eterno envió a la humanidad. Ese es Yeshua, el Mesías, pero Yeshua no es el creador, Yeshua no es Dios para nosotros adorarlo. Pero sin embargo, ¿qué hacen las religiones? Te clonan un falso Mesías, te inventan un falso Mesías para decirte que ese Mesías es Dios, que ese Dios hizo carne y ese
Verbo que se hizo carne, siendo Dios, habitó entre nosotros, y vino haciéndose Dios, y venció el pecado, y venció a Satanás, siendo Dios en el cuerpo de un hombre, siendo humano. Te enseñan a ser idólatra, y las escrituras aborrece toda esta idolatría. Tú decir que el Mesías es Dios o es un Elohim, tú estás siendo un idólatra. Y por eso las religiones son idólatras. ¿Por qué? Porque son adoradores de la idolatría. Y esto tienen como característica esto también, que son adoradores de la idolatría. Dice, hermano, hay que tener conocimiento. Las religiones te enseñan a ti a ser un idólatra, a tú llamar al Eterno con un falso nombre de idolatría, a tú llamar al Mesías con un falso nombre de idolatría, a tú decir muchas cosas con fundamento y origen de la idolatría, que tienen fundamento por la idolatría. Las religiones te enseñan a qué, a ser adoradores de la idolatría, y el Eterno quiere que si tú en realidad lo amas, tú saques también de la idolatría, porque dice la Escritura que el Eterno va a visitar la primera, segunda y la tercera generación de aquellos que practican la idolatría, porque el Eterno aborrece la idolatría, rechaza la idolatría. Pero sin embargo, los que dicen que aman al Eterno, que son los enemigos de la verdad del Eterno, son los primeros adoradores de la idolatría. Claro. Son los primeros adoradores de la idolatría y dicen que aman al Eterno. Entonces hay una contradicción, mis hermanos. Por eso hay que pedir al Eterno conocimiento de arriba, para que nosotros podamos entender qué es lo bueno y lo que es desagradable delante del Eterno. Claro, porque todo aquel que está en las religiones te conduce a la idolatría. Ahora, todo aquel que conoce la verdad del Eterno y la llama mentira es un criminal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que conocen la verdad del Eterno, pero no le conviene. Es un criminal porque tú, la verdad, tú la puedes matar con la mentira. Pues claro. Cuando tú rechazas la verdad, tú estás matando la verdad con la mentira. Pero dicho sea de paso, esa verdad va a ¿qué? A resucitar. Y la verdad va a ¿qué? A pisotearle la cabeza a la mentira. Porque la verdad siempre ha resucitado. La mentira siempre ha querido matar a la verdad. ¿Y qué quisieron hacer con el Mesías? Matar al Mesías, porque el Mesías vino a usar ¿qué? La verdad. Claro. Pero sin embargo, el Mesías, como la Torah viviente, hecha carne, el Mesías vino a proclamar la verdad. Y no mataron al Mesías, aunque sabemos que el Mesías vino a morir para la humanidad por un propósito que el Eterno tenía en los planes. Claro. Pero el Mesías resucitó. Entonces, ese que te anunciaba la verdad, los paganos, los idólatras, los romanos, los perversos lo mataron, pero ese resucitó. Entonces, ¿y cuáles son los que nunca van a resucitar? Los que andan en la mentira. Los que andan en la mentira no van a resucitar para lo que es la promesa y la vida eterna. Van a ser condenados y van a ser muertos en su condenación eterna. Claro, porque hay Mesías. Eso es algo muy profundo. Claro, y al Mesías lo mataron fue por proclamar la verdad. Por proclamar la verdad. Eso perverso. Aunque era un propósito, pero fue por eso. Fue por eso, claro. También mataron los apóstoles, los profetas, los discípulos, lo mataron. ¿Por qué? Por seguir la verdad. Esta gente no murieron por anunciar y predicar y proclamar mentira. No, por la verdad. Murieron por proclamar y anunciar la verdad. Entonces, como la mentira siempre está en contra de la verdad, entonces mataron a estos grandes hombres del Eterno. Pero sin embargo, ellos creen que mataron a la verdad. Pero todos estos hombres del Eterno que registran las Escrituras van a resucitar en aquel día. Claro. Y el Eterno lo va a recompensar. ¿Por qué? Porque dieron su vida por la verdad. Por causa de la verdad, van a ser resucitados. Porque dedican su vida a seguir la verdad del Eterno. Sí, murieron por causa de la verdad. Ahora bien, el pueblo más perseguido de la raza humana es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque a ellos fue dada la verdad. La verdad. ¿Cuál es la verdad? La Torah del Eterno. Para que esta verdad, que la Torah del Eterno, llegue a toda la humanidad. Así es. Entonces, sabemos, mis hermanos, que tenemos que llevárnoslo como parte de esta enseñanza, de este estudio en esta noche. Muy bien, mis hermanos. Entonces, nosotros acabamos aquí con la característica de los enemigos de la verdad. Les decimos que estos individuos tienen esa característica. Número 1, les decimos que son rechazadores de la Sagrada Torah. Número 2, que son amantes de la mentira. Número 3, que son seguidores de religiones. Número 4, que son dictadores del pecado y la maldad. Número 5, que son esclavos del mundo. Número 6, que son adoradores de la idolatría. Todas estas características las tienen estos individuos que se disfrazan como ángeles de luz. Son los primeros enemigos de la verdad del Eterno. Estos enemigos son millones y millones de personas en toda la humanidad a nivel global. Ahora bien,
Vamos a pasar ahora, mis hermanos, acerca de qué tendrán como recompensa los enemigos de la verdad. ¿Qué tendrán estos individuos como recompensa? ¿Qué el Eterno le va a dar a ellos como recompensa? Por ellos ser enemigos de la verdad. Vamos a ver, aquí nos habla de 5 puntos importantes que nosotros tenemos que conocer para nosotros saber qué el Eterno le va a dar como recompensa a estos individuos. Porque el Eterno le va a dar recompensa a los que serán salvos, a los que siguieron la verdad, a los que siguieron la justicia, a los que siguieron la integridad, la consagración. El Eterno a eso le va a dar recompensa. Pero también el Eterno le va a dar recompensa a los que siguieron la mentira, sí, a los que siguieron los engaños, a los que siguieron la mentira que te envuelve en contra de la verdad. El Eterno también le va a dar recompensa a estos individuos. Pero, ¿dónde está la diferencia? Que el Eterno le va a dar recompensa diferente a estos grupos. El Eterno le va a dar una recompensa diferente a los que siguieron la verdad. Y a los que siguieron la mentira, el Eterno le va a dar otra recompensa diferente también, porque son 2 recompensas diferentes para todos los grupos. Una buena y una mala. Exactamente. Ahora bien, ¿qué tendrán como recompensa los enemigos de la verdad del Eterno? Estos opositores, estos individuos, ¿qué tendrán como recompensa? Nos explica aquí 5 puntos que nosotros vamos ahora a mencionar. Número 1, nos dice aquí que estos individuos no conocerán las bendiciones. Escuchen bien, estas son partes de las recompensas que tendrán estos individuos de parte del Eterno. Número 1, no conocerán las bendiciones. Los enemigos de la verdad del Eterno son enemigos de la verdad del Eterno, de su palabra, y quieren que el Eterno lo bendiga. El Eterno no va a bendecir, el Eterno no le va a dar bendiciones a un grupo de personas que lo rechazan y ahí rechazan su verdad. El Eterno no lo va a bendecir, ni le va a dar bendiciones. Entonces nos dice aquí, como número 1, que no conocerán las bendiciones del Eterno, los enemigos de la verdad. No la conocerán porque el Eterno no va a bendecir a sus opositores de su verdad. El Eterno no los va a bendecir, mis hermanos. Por eso nunca en la vida estos individuos pueden creerse que van a ser bendecidos por el Eterno. Porque si usted es enemigo de la sagrada palabra del Eterno, que es la única verdad que existe, si usted es enemigo de esta verdad, usted no puede creer que el Eterno lo va a bendecir, porque usted es enemigo de la verdad. Entonces no puede procrear ese pensamiento que usted va a ser bendecido por el Eterno. Eso es falso. Claro, y los enemigos de la verdad están malditos. Exactamente. Todo aquel que está practicando el pecado, todo aquel que rechaza la palabra del Eterno está maldito. Todo aquel que rechaza la verdad está maldito. Porque la verdad es la palabra del Eterno. Claro, porque las bendiciones vienen cuando tú guarda los mandamientos del Eterno. Y sigue la verdad. Entonces, como número 1 nos dice que no conocerán las bendiciones. El Eterno no va a bendecir a los que son opositores de su verdad. Escuchen esto bien, presta atención, anoten todo esto. No conocerán las bendiciones. Número 2, nos dice aquí que vivirán una vida en maldición, lo que nuestro hermano acaba de mencionar. Sí. Porque todas las personas que rechazan la Torah, que no practican los mandamientos del Eterno, que no aman la palabra del Eterno, vivirá en maldición. Y como número 2, esto nos lo confirma aquí, que vivirán una vida en maldición, mis hermanos. Las Escrituras no se equivocan, las Escrituras nos muestra todo esto ahí. Las Escrituras nos lo muestra todo para que nosotros lo confirmemos, lo anunciemos y lo digamos. Sí. Como está establecido en la palabra del Eterno. Vivirán una vida en maldición. Eso es lo número 2 que nos dice aquí de los 5 puntos principales de que tendrán como recompensa los enemigos de la verdad. Número 1, no que no serán las bendiciones. Número 2, vivirán una vida en maldición. Ahora bien, número 3 nos dice aquí que serán personas rechazadas por el Eterno. El Eterno lo va a desechar. El Eterno lo va a apartar de él. El Eterno lo va a distanciar de él, porque el Eterno no tiene ningún compromiso, el Eterno no tiene ninguna relación con los que son enemigos de su verdad. Porque entonces si el Eterno ama a estos individuos, si el Eterno acepta a estos individuos, entonces el Eterno estaría siendo partícipe de lo que odian y rechazan su propia verdad. Sí. Entonces, mis hermanos, el Eterno sabe hacer las cosas. El Eterno le dará recompensa a cada quien conforme a sus obras y conforme a lo que han hecho y conforme al camino que han tomado seguir.
Entonces aquí como número 3 nos dice que serán rechazados por el Eterno los va a distanciar, el Eterno los va a rechazar porque estos individuos se dedicaron a ser enemigos y opositores de la palabra del Eterno, de su verdad. Son personas que serán rechazados por el Eterno. Número 4 nos dice aquí que serán destruidos junto con Satanás. El Eterno va a destruir a Satán, claro está, que es el principal enemigo de la verdad del Eterno. Pero el Eterno no va a destruir solo a Satán, el Eterno lo va a destruir a Satán junto con los seguidores de Satán que siguieron la mentira para ponerse en contra de la verdad y oponerse a la verdad y hacerse enemigo de la verdad. Entonces el Eterno va a destruir a Satán junto con los que siguieron a Satán. El Eterno va a destruir al padre de la mentira y también a los hijos del padre de la mentira. Claro. El Eterno los va a destruir juntos. Número 4 nos dice esto: serán destruidos junto con Satanás, mis hermanos. El Eterno es justo y por eso a cada quien le dará su recompensa. Y número 5 nos dice aquí que tendrán como recompensa final la perdición y condenación eterna. Escuchen esto bien. Número 5, tendrán como perdición y condenación eterna. O sea, ¿qué significa esto? Que estos individuos no tendrán la vida eterna y no podrán tener acceso, no tanto a la promesa que el Eterno le tenía reservado a aquellos que siguieron la verdad y amaron la verdad. Entonces nos dice aquí como número 5 que estos individuos tendrán como recompensa final la perdición y la condenación eterna. Y aunque a muchas personas les duela reconocer estas cosas, aunque a muchas personas les duela admitir estas cosas, esta es la verdad. Y los enemigos de la verdad del Eterno tendrán que enfrentar muchas cosas que de las cuales no saldrán ilesos para nada. Claro, porque todo aquel que se molesta por este mensaje que nosotros estamos proclamando es porque sigue la mentira. Es porque sigue la mentira. Y esa es la pura realidad y la pura verdad. Entonces ya lo hemos mencionado, mis hermanos, que tendrán como recompensa los enemigos de la verdad 5 puntos esenciales que ya se lo hemos mencionado y explicado. Se los resumimos. Número 1, no conocerán las bendiciones. Número 2, vivirán una vida en maldición. Número 3, serán rechazados por el Eterno. Número 4, serán destruidos junto con Satanás. Y número 5, obtendrán como recompensa final la perdición y la condenación eterna. Todas estas recompensas el Eterno se las va a dar a estos individuos que se dedicaron a ser enemigos de su palabra, de su verdad. Y nadie puede hacerle frente al Eterno, ni nadie puede contradecir al Eterno, porque el Eterno es justo. A los justos le dará su recompensa, y a los injustos, a los enemigos de su palabra, también le dará su recompensa. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que las dos recompensas son diferentes. Hay una buena para los buenos y una mala para los malos. El Eterno es justo en toda su justicia. Ahora, mis hermanos, nosotros vamos a entrar con las escrituras. Vamos a entrar con las escrituras, con los textos de las escrituras. Todo lo que nosotros le hemos explicado, le hemos expuesto, le hemos desarrollado en este estudio, en este material, en esta noche, vamos a confirmarlo con lo que nos dice la palabra. Y tenemos 5 textos de confirmación de este estudio para que usted también lo anote y lo lea en su escritura. Tenga en su Biblia, tenga su escritura para que usted lea los textos con nosotros y nos acompañe en la lectura también. También lo tenga ahí en sus anotes, porque este estudio, mis hermanos, es un estudio de mucha importancia para conocer cosas que no se conocían. Y nosotros, como tenemos compromiso con la verdad, te estamos anunciando y proclamando este mensaje sin compromiso con la mentira. Solamente el compromiso con el Eterno y su verdad, que es su palabra. Bien, vamos a las escrituras. Vamos a leer, mis hermanos, lo que nos dice. Vamos a leer lo que nos dice aquí el libro de Romanos. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer lo que dice las escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Usted puede ir leyendo con nosotros. Nos dice aquí la Sagrada Escritura.
Busque su Biblia para que lea. Romanos capítulo 1, versículo 18 nos dice, hablando por la palabra del Eterno, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, repetimos el texto. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira del Eterno, ¿contra quién es que se va a revelar? Contra aquellos que detienen la verdad con la mentira. Si tú detienes la verdad con la mentira, el Eterno, la ira del Eterno, dice las Escrituras que se va a revelar contra ti, porque tú estás deteniendo la verdad con la mentira, y el Eterno es la verdad. Y como tú estás deteniendo la verdad, la ira del Eterno se va a revelar contra ti. Contra ti, tú que sigues la mentira, el engaño, la falsedad. La ira del Eterno se revelará contra ti. Y eso lo dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Es la misma escritura que nos está diciendo, mis hermanos. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todo aquel que detiene la verdad con la injusticia y su mentira será castigado por el Eterno, por la ira del Eterno que se revela desde los cielos, mis hermanos. Entonces vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Vamos a leer ahora Juan capítulo 8, versículo 44. Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 44. Ok, ya lo tenemos aquí. Juan capítulo 8, versículo 44. Vayan buscando los textos para que vayan leyéndolo con nosotros. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice, escucha esto bien, este texto bíblico que confirma todo lo que le hemos hablado durante este estudio completo. Juan 8, 44. Vosotros, ustedes, sois de vuestro padre, de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, de su padre queréis hacer. Ella ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué Hasatán no ha permanecido en la verdad? Porque Hasatán siempre ha seguido la mentira y la mentira se revela en contra de la verdad. Sí. Y dice ahí, ella ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No hay verdad en Hasatán, porque Hasatán es el padre de la mentira. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Hasatán. Y Hasatán nunca ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque Hasatán nunca ha estado en la verdad. Hasatán siempre ha estado en qué? En la mentira, mis hermanos. Entonces las Escrituras nos habla claro acerca de esto. Nos habla claro acerca de esto. Juan 8:44, les repetimos el texto. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ella ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, el padre de mentira. Y si una persona sigue la mentira, ¿quién es que está siguiendo? A su padre, a Satán, Satanás, que es el padre de qué? De la mentira. Las Escrituras son claras, mis hermanos. Todo lo que nosotros le hemos hablado en esta noche, las Escrituras aquí nos lo confirma. Lea los textos, le leímos Romanos capítulo 1, versículo 18, y ahora el libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Toda la verdad del Eterno se la hemos explicado con las Escrituras, porque la única verdad del Eterno es su palabra. Claro, y también todo aquel que es enemigo de la verdad del Eterno, ese hijo de Satanás. Exactamente. Así como el Eterno tiene hijos que obedece los mandamientos del Eterno y que sigue la verdad del Eterno, así también Satanás tiene su hijo que sigue la mentira, que sigue la mentira de él. Aunque tengan apariencia de verdad, pero son unos mentirosos. Sí, amén. Amén. Entonces, mis hermanos, sigamos buscando lo que nos dice las Escrituras. Vámonos al libro ahora de Mateo. Ya lo tenemos aquí, Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Vamos a leer tres textos. Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. Para los que creen que todos serán tomados en cuenta por el Eterno en aquel día, por medio de Yeshua.
Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23. Citamos con las escrituras. No todo el que me dice Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la Torá. O sea que no todo el que anuncie por ahí decir que ama a Yeshua y sigue la enseñanza de Yeshua, guardando la palabra del Eterno, no todo aquel entrará en el reino de los cielos, porque mencione y proclame el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que entender y dar a conocer algo. Hay personas que han conocido este conocimiento, y este conocimiento, mis hermanos, no se les ha sido revelado y tienen una identidad que no le pertenece a ellos. Y son unos falsos disfrazados también, que conocieron la verdad y son unos falsos. Y creen que porque ya han conocido la verdad, ellos creen como que ya han aceptado la verdad y entonces serán tomados en cuenta en aquel día. No. Una cosa es tú conocer la verdad. ¿Qué conocer la verdad? Nosotros vamos a traerte la verdad con las escrituras, con el fundamento bíblico, que eso es lo que estamos haciendo en esta noche. Dándote a conocer la verdad. Y otra cosa es que tú aceptes la verdad, porque son dos cosas muy diferentes. Porque en esta noche nosotros te estamos explicando y enseñando la verdad. Claro. Pero de ti depende aceptar esta verdad, de tu abrazar la verdad. Sí. Entonces las escrituras son claras. Aquí hay muchas personas que se le ha sido revelado y conocido y entendido este conocimiento. Pero hay muchas personas que no han entendido aceptar el conocimiento, no lo han aceptado el conocimiento de la verdad. Por eso dice la escritura en Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta 23, estos tres textos los recito. No todo el que me dice Adón entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Adón entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Adón, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Yeshua en aquel día les dirá, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, violadores de la Torá. En otras versiones castellanas dice hacedores de maldad. Con las escrituras restauradas que nosotros tenemos, porque tenemos escrituras restauradas, dice, nunca os conocí, violadores de la Torá, porque rechazaron la Torá y violaron la Torá. Claro. Entonces, no todo el que dice mencionar a Yeshua va a entrar en el reino de los cielos, ni será tomado en cuenta por el Eterno, sino a lo que se le enseñó la verdad, como estamos haciendo nosotros en esta noche, enseñándote la verdad, y que ustedes abracen la verdad. Es a lo que abracen la verdad que el Eterno tomará en cuenta en aquel día. Claro, porque todo aquel que practica el pecado o que rechaza la Torá del Eterno, la ley del Eterno, también practica lo que es la maldad. Así mismo. También ese texto que dijo aquí el hermano es también para los que violan la Torá del Eterno, para los que dicen que la Torá está abolida. ¿Tú me entiendes? Porque muchos dicen que la ley o la Torá está abolida, pero el sí le va a decir en aquel día, apartado de mí, violador de la Torá. Porque ellos muchos en este tiempo están diciendo que la Torá está abolida. Sí, y supuestamente ya abrazaron la verdad. Toda persona que usted ve que dice que ya abrazaron la verdad, que aceptaron la verdad, eso sí, cuando estamos hablando de que abrazaron la verdad, estamos hablando de lo que aceptaron la verdad, de que la practican ya la verdad. Claro. Si usted es una persona que dice que ya aceptó la verdad y la abrazó y está practicando lo que está en contra de la verdad, es un apóstata y es un falso. Por eso no todo el que le dirá a Yeshua en aquel día, Adón, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en aquel día, como dice las escrituras, Yeshua le dirá esta palabra, como lo dice aquí. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, violadores de la Torá. O sea que no todo el que dice que cree en Yeshua y conoció la verdad que Yeshua enseñó, no todo esto serán tomados en cuenta, porque hay muchos que la han escuchado y la han aprendido y la han
encontrado la verdad como nosotros le estamos haciendo, que te la estamos mostrando y enseñando, pero hay muchos que no la han aceptado, no la han abrazado. Claro. Ahí es que está la diferencia. Una cosa es tú conocer la verdad y otra cosa es tú aceptar esa verdad. La verdad. Y, Son oye, dos cosas diferentes. estamos en un tiempo que muchas personas se va a perder porque quiere. Porque quieres. ¿Sabes por qué? Porque la verdad cada día está siendo revelada a la humanidad. Claro, porque lo que pasa es que hay muchas personas que son escogidos Exacto. para practicar la verdad, Exacto. para seguir los mandamientos del Eterno. Sí, porque no toda la humanidad se la sabe, ahí lo debemos de entender. Claro, eso es así. Entonces, mis hermanos, las escrituras son claras. Todo lo que hemos hablado los estamos confirmando con lo que nos dice la palabra del Eterno, su única verdad. Entonces, leamos el otro texto que nos cita aquí. Ya lo tenemos aquí. Vamos a leer ahora lo que nos dice. Vamos a leer lo que nos dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Busca los textos que le estamos citando con las escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15 nos dice: procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Nosotros volvamos a mencionar el texto. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea que nosotros tenemos que presentarnos cada día delante del Eterno como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, que le estamos dando el buen uso a la palabra de la verdad que se nos ha sido revelada y que la hemos abrazado y aceptado. Claro. El Eterno quiere que le demos el buen uso a esa verdad, que no la adulteremos, que no la disfracemos, que no la manipulemos, que no la ocultemos. El Eterno quiere que nos presentemos como este consejo que le dio Rashaul, conocido como el apóstol Pablo, este consejo que le dio Rashaul a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Elohim aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Tenemos que presentarnos delante del Eterno cada día como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que se nos ha revelado esta verdad, que la hemos abrazado, la hemos aceptado y ahora le estamos dando el buen uso que hay que darle. No se puede adulterar la palabra del Eterno, porque entonces si a nosotros se nos reveló la verdad y ya la hemos aceptado y ahora nosotros adulteramos y le pasamos por encima de esa verdad, entonces nosotros somos ¿qué? Unos apóstatas si hacemos esas cosas. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en la verdad y nunca irnos por encima ni en contra de la verdad del Eterno. Y eso Rashaul se lo dijo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 como consejo, mis hermanos. Y nosotros, lo que dice aquí este texto, tenemos que ponerlo por práctica en nuestra vida y atesorar estas enseñanzas en nuestra mente y en nuestros corazones. Amén. Y mis hermanos, vamos a leer el último texto bíblico ya para finalizar. Por último, vamos a leer lo que nos dice. Vamos a leer lo que nos dice aquí. Juan capítulo 8 versículo 32. Vamos a leer y con este texto finalizamos este estudio. Ya lo tenemos aquí. Juan capítulo 8 versículo 32. Escuchen bien lo que dice aquí. Un texto muy citado por los religiosos, pero da lástima que este texto no lo pongan en práctica. Juan capítulo 8 versículo 32. Y con este texto finalizamos este maravilloso y poderoso estudio de mucha importancia en esta noche. Juan 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Repito y hago mención del texto. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Qué es lo que nos va a hacer libres a nosotros? Conocer la verdad. Después que se nos enseñe esta verdad, nosotros abrazar la verdad, aceptar la verdad, practicar la verdad, compartir la verdad con otros que están en la mentira, para que salgan de la mentira y vengan a la verdad. ¿Qué es lo que nos hace libre? La verdad. ¿Y cuál verdad es esa? La única verdad que existe. La palabra del Eterno. Su Torah, sus mandamientos, sus escritos.
lo que está aquí como nuestro manual de conducta en nuestra vida como creyentes hijos del Eterno. Esta verdad nos hará libre después que la conocemos. Esta verdad nos hará libre después que la conocemos. Claro, porque todo aquel que está en las religiones está esclavizado En la mentira. en la mentira. ¿Por qué? Porque todo aquel que está en las religiones está esclavizado en la mentira. Claro, porque ¿qué es lo que te ata las religiones? La mentira. La mentira. Claro, porque la mentira está en las religiones por la falsa enseñanza, Por la la falsa falsa doctrina. enseñanza y la falsa doctrina. Porque cuando una gente quiere ser libre, tú tienes que salir de las religiones. Exactamente. Mis hermanos, usted puede buscar los diferentes conceptos. La religión simplemente hace alusión a qué? A estar esclavizado, a ser esclavo, atadura. Ahí está bien. Entonces, mis hermanos, las personas que están en la religión están en la atadura, están en la mentira. Y dicho sea de paso, esos mentirosos se rebelan contra la verdad del Eterno porque son enemigos. Aunque ellos no lo muestren con esa intención, pero son enemigos. Porque por dentro, como se dice aquí, tienen su musiquita, tienen su cántico. Entonces, finalizamos con este último texto que le acabamos de leer. Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La mentira puede caminar 1000 años más adelante que la verdad. Pero la verdad va a alcanzar a la mentira, porque la mentira va a tropezar y la verdad le pisoteará la cabeza a la mentira. Conoceréis la verdad os hará libre. Tú quieres ser libre, conoce la verdad, que el Eterno te la va a revelar. Y si tú tienes la intención correcta de conocer la verdad. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, de esta manera finalizamos, concluimos y terminamos este poderoso estudio de mucha importancia. De verdad que este estudio ha sido de mucha edificación, mis hermanos. Tanto para nosotros como nosotros sabemos que también para ustedes. Ha sido un estudio de mucha importancia, de mucho conocimiento que hemos adquirido, de mucha edificación, y sabemos también que para muchos este estudio le ha caído como un plomo pesado. Pero nosotros no tenemos compromiso con personas que quieren escuchar mentiras. Nosotros tenemos compromiso con personas que quieren escuchar la verdad y el Eterno y la palabra del Eterno, que es la única verdad. Así que, mis hermanos, en esta noche atesore estas enseñanzas, guárdala en su mente, guárdala en su corazón, porque los días son malos y el Eterno anda buscando cada día levantar un remanente, fortaleciéndolo en su palabra, en su única verdad, para que sigamos la verdad y rechacemos la mentira, porque lo que nos hará libre es conocer la verdad del Eterno, que es su palabra, la única verdad que existe. Así que, mis hermanos, en esta noche nos despedimos. En esta noche de verdad que ha sido de mucha bendición poder compartir este estudio con cada uno de ustedes. Nosotros estamos más que contentos y gozosos de compartir este poderoso estudio, que sabemos que el Eterno ha tratado con corazones que están ahí en esta noche y va a seguir tratando con los corazones de esas personas que han de ver estos estudios, este video, este estudio que hemos preparado exclusivamente en esta noche para cada uno de ustedes. Les decimos, compartan estos videos con las personas que los rodean, sean amigos, compañeros, familiares, colegas. Compártalo con todo el mundo para que estas verdades se conozcan cada día más y se expanda en todo el mundo, mis hermanos. Compártalo. Sea una persona colaboradora de la verdad, para que esta verdad usted se haga partícipe y el Eterno a usted lo bendiga. Porque el Eterno bendecirá a los que siguen la verdad, no a los que andan y siguiendo la mentira. Así que, mis hermanos, en esta noche nos despedimos, quienes le estuvieron hablando, de todos los servidores, que nos presentamos en el inicio y ahora nos presentamos para finalizar. Mi nombre es Yaudy Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero. Mi nombre es Luis Ramón Disla. Que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes en esta noche, que el Eterno los bendiga, que los guarde, que el Eterno siga arrojando esta luz de conocimiento en cada uno de ustedes y en lo que han de ver este estudio, este video más adelante. El Eterno ha bendecido nuestra vida y la de ustedes también la bendecirá. Recuerde, no sea un oidor, sea una persona practicante, practicador de la verdad, y nunca sea una persona practicante ni practicador de la mentira. Sea una persona que pone la palabra del Eterno por práctica, porque aquí quien tiene la verdad, mis hermanos, es la palabra
del Eterno, la única verdad que existe. Y esta verdad vencerá toda mentira, todo engaño y toda manipulación. Así que shalom para cada uno de ustedes en esta noche. Nos despedimos. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les dé una feliz noche, Shalom. un dulce sueño reparador. Nos veremos hasta una próxima ocasión. Que el Eterno les bendiga grandemente, que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno bendiga sus familias, que el Eterno bendiga sus propósitos, sus planes cada día, y que se cumpla la voluntad del Eterno en sus vidas como en la nuestra también. Shalom, shalom, y nos Shalom. veremos hasta una próxima ocasión con un estudio poderoso de la palabra del Eterno. La honra y el agradecimiento sea para el Eterno única y exclusivamente. Shalom, shalom, feliz noche, Shalom, y nos shalom. veremos hasta una próxima ocasión. Shalom, shalom. Shalom, shalom.